Vamos leyendo un texto muy interesante en el libro de Éxodo, capítulo 15. Habla de endulzar aguas amargas. Capítulo 15, verso 22, ya cruzaron el mar Rojo. Hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto, desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara o amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, pues, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Ahora, esto fue poco después de la gran victoria sobre los egipcios. La experiencia del Mar Rojo y que el ejército de Faraón se ahogó en el agua. Ahora, 3 días entonces andaban sin agua y luego al encontrar agua era amarga. Amados hermanos y amigos, así es la vida. Así es la vida. Y Pablo dice, primera a los Corintios, capítulo 10, verso 11, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, esto indica que hay lección para nosotros en esa experiencia de Israel. Ahora, por 3 días, cantando victoria sobre los egipcios. Leemos esto en Éxodo capítulo 15, del verso 2 hasta el 17. Pero no estaban preparados para enfrentar esta crisis en la agua amarga. Hoy es otro día. Hoy es otro día. Obedecer al Evangelio es una gran victoria. Es ocasión de gozo. Nos regocijamos, como vemos en los ejemplos de conversión en Hechos de los Apóstoles. Pero Juan 16, 3:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Hechos 14:21, Pablo y Bernabé volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Jesús habló claramente, Pablo, los apóstoles hablaron claramente sobre este tema. Hay grandes bendiciones, hay victoria, hay triunfo, pero luego viene el agua amarga. Faraón ya fue echado en el mar, pero el agua ahora es amarga. Jesús fue bautizado, leemos en el libro de Mateo, leemos de su bautismo en el río Jordán. Y luego, poco después, Mateo 4, del 1 al 10, es probado por Satanás. También nosotros, ¿cuántas veces después de todo el gozo y regocijo de la conversión, de obedecer al Evangelio, pero entonces llegamos al agua amarga? Mateo 13, del 20 al 22, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ahí está el agua amarga, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahora, nos conviene aprender la lección aquí y no imitar a los israelitas. ¿Qué hicieron? Ya la gran victoria del Mar Rojo, victoria sobre los egipcios, y luego llegaron al agua amarga. ¿Y qué hicieron? ¿Oraron a Dios? No. ¿Buscaron ríos de agua buena? No. ¿Cavaron pozos? No. ¿Qué hicieron? Murmuraron contra Moisés y, consecuentemente, contra Dios. Murmuración era su reacción por el agua amarga. Números 14:27 dice Dios: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Mostraron en verdad que no eran dignos de ser hombres libres. Toda prueba provocó murmuración. Y perecieron ahí mismo, en el desierto. Números 14:29, en este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Estamos hablando de un gran número de personas que murmuraron contra Dios y perecieron en el desierto. Primera a los Corintios 10, 6 y 10. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hermanos, estos eran ejemplos para nosotros. No murmurar.
porque al hacerlo perecen. Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones. Hermanos, Dios detesta esta cosa. La murmuración de su pueblo es algo que Dios detesta, aborrece. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles sin murmuraciones. Se repite, se repite. El remedio es la oración. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En lugar de murmurar, debemos orar con súplicas, dando gracias por tanta bendición, pero sin murmurar. Entonces, ya llegando al agua amarga, orar. Está cerca el remedio. Ya estaba ahí, ya por mucho tiempo. La familia de Jacob fue a Egipto para comprar comida. Y ya estaba José. Ya estaba José. Dios me envió delante de vosotros. Ya estaba el remedio aún antes de encontrar el agua amarga. El agua amarga y luego van a buscar comida y ahí está José. Hay que buscar el árbol. Hay que buscar el árbol. Porque Dios, Él provee el árbol. El agua metido en las aguas para endulzar las aguas. Romanos 10, del 6 al 8, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Está cerca la palabra, que es el remedio. El hombre necesita un salvador. Cristo ya murió en la cruz para salvarnos. El hombre necesita mediador, sí. Está a la diestra de Dios. Él intercede por nosotros. Hebreos 7:25. ¿Hay problemas amargos? Bueno, la solución ya ha sido revelada. Ha sido revelada la solución mucho antes de que uno llegue a las aguas amargas. Segunda a Timoteo 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí está el remedio para el agua amarga, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ya nos han sido dadas, ya tenemos el remedio. El árbol ya está en las aguas para endulzarlas. Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.
las escrituras endulzan las aguas amargas. El remedio para Israel fue un árbol. El remedio para nosotros es el madero, del cual leemos en Hechos, en 2 o 3 textos, la cruz de Calvario. El madero. Primero de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Como Dios proveyó el árbol para Israel, Dios proveyó el madero, la cruz, por los pecados del mundo. Génesis 22:13, ¿se acuerda que Dios había mandado a Abraham a ofrecer a su hijo Isaac como holocausto? Y Abraham estaba a punto de matarlo, pero Dios, en ese caso, proveyó un sustituto. Pero luego el tiempo para dar a su hijo unigénito sobre la cruz de Calvario y no hubo sustituto. Él era. Esa cruz era el único remedio, el único árbol que puede endulzar las aguas. ¿Tenemos tribulación? Bueno, Romanos 5:3, la tribulación produce perseverancia. Tiene beneficio. Tiene beneficio. Y luego la perseverancia produce prueba, o sea, carácter aprobado. Y luego la prueba produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Tenemos afrentas, necesidades, debilidades. Bueno, recordemos el ejemplo de Pablo, según a los Corintios 12:8, respecto a lo cual el aguijón en la carne, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia. Hermanos, en todo caso que un hijo de Dios esté luchando con algún aguijón en la carne, dice Dios, te basta mi gracia. Y por eso Pablo concluye, de buena gana, pues, me gloriaré más bien en mis debilidades, porque el poder de Dios se perfecciona en las debilidades. Hermanos, esto requiere conocimiento, entendimiento, requiere madurez. Tenemos que crecer y madurar y aceptar esta enseñanza. Es de tanta importancia para nosotros. Y dice Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sufrimos afrentas como cristianos? Bueno, Hechos 5:41 salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Tenemos pruebas? ¿Tenemos pruebas? Bueno, Santiago 1:2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Sufrimos por causa de la
justicia, 1 de Pedro 3:14, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Nos parece que la disciplina es amarga. Bueno, Hebreos 12:11, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Sea lo que sea, sea lo que fuera, del agua amarga. Hermanos, Cristo y su enseñanza, el Evangelio, las Escrituras, son para endulzar el agua amarga. Hay remedio. Y sobre todo, recordemos el árbol o el madero de la cruz. El árbol echado en las aguas para los israelitas endulzó el agua amarga. Y por medio de este madero de la cruz podemos lograr el mismo fin. El amor vence el odio. El gozo vence la tristeza. La verdad vence la mentira y toda doctrina falsa. La fe vence al mundo, dice la Biblia. La fe vence al mundo. Ahora, Dios permite, ya estamos viendo aquí en los escritos de Pablo y Santiago y los otros, Dios permite pruebas para disciplinarlos. Necesitamos disciplina. Necesitamos disciplina. Esto es acto de amor. Israel no tenía mucha fe. Ellos de una vez se olvidan del Mar Rojo. Ese lugar donde están ahora lo llaman Mara. Amargura. No están pensando, no están recordando las obras maravillosas de Dios, las 10 plagas y el Mar Rojo y la derrota completa sobre los egipcios. Todo olvidado. ¿Por qué no le dieron el nombre en esta ocasión? ¿Por qué no le dieron el nombre árbol bendito? Oración contestada. Victoria en el Señor. No, nada de eso. Nada. ¿Qué? Murmuración. ¿Qué? Gratos, ¿qué? Eran miserablemente ingratos. Y Dios, Él se enfurece, la ira de Dios. Él dice que van a perecer en el desierto. Estos que no creen en mí. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a creer en mí? Bueno, hermanos, concluyo este estudio diciendo, recordemos el árbol que Dios provee, el árbol que los israelitas, el árbol que endulzó las aguas amargas para los israelitas, y luego el árbol de la cruz, el madero que endulza todas las aguas amargas de nuestra vida.
Muchas gracias por acompañarme en este muy importante estudio. Que el Señor les bendiga.